Bueno, vamos a continuar con las polilíneas. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo usar una línea o poner una polilínea. En este caso vamos a seguir. Recordad que lo sacábamos, desplegamos desde la barra de herramientas, los movíamos aquí y simplemente pinchábamos y haciendo clic podríamos ir haciendo una línea, ¿vale? Como la que he hecho en este caso. Antes, en el vídeo anterior también vimos que si la pinchamos, por ejemplo en el origen en el 00, apretando simplemente 0 iríamos al 00 y podríamos hacer una línea que fuera a la posición 20 del eje X y por ejemplo a la 10 del eje Y. Recordad que para hacer X, Y la separación es la coma, y si por ejemplo pusiéramos un número decimal sería 0.5, ¿vale? Por ejemplo ahora vamos a ir al 20,10.5, ¿vale? O sea, vamos a ir a la posición 20 en el eje X y 10.5 en el eje Y, ¿vale? Igualmente, si quisiéramos levantarlo en una tercera dimensión, viendo que aquí estamos en el plano z igual a 0, pues lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, poner 0, 0, y la altura que tendría en este caso la posición a la que iríamos en el eje z, que por ejemplo le vamos a dar 10, ¿vale? Y vemos cómo se ha levantado 10 unidades desde el eje z. Si nos hubiésemos equivocado, imaginemos que no quiero ponerlo en el eje 10, sino a lo mejor en el 5, hay una opción que es la undo, que se encuentra en las polilíneas y en muchas de las opciones cuando estamos construyendo dibujos, que nos permite revertir el último paso y no tenemos que borrar todas las polilíneas que veníamos haciendo, ¿no? Simplemente dándole a undo, ¿vale? Vemos que volveríamos al último paso en el que estuvimos antes de darle esa altura de 10, con lo cual podríamos construir nuestro dibujo desde este último momento, ¿no? También podemos unir polilíneas. Recordad que por ejemplo tenemos la herramienta OSNAP, en función de donde lo pongamos, en Point, Middle, Center, podemos buscar y unir puntos, volver al origen, ir a cualquier punto de la línea y cerrar nuestro dibujo, ¿vale? Como es este caso que tengo en este momento aquí, ¿vale? Eh, Nosotros, si en vez de querer ir a coordenadas del eje, quisiéramos simplemente avanzar en una dirección u otra, por ejemplo, pinchando aquí, quiero avanzar 10 unidades en el eje X y 10 en el eje Y, simplemente recordad que esto sería a través de las coordenadas relativas, poniendo arroba y, por ejemplo, 10,10, lo que nos haría avanzar 10 unidades en el eje X y 10 en el eje Y, que se difiere de lo anterior porque lo anterior nos llevaría al punto 10,10 de los ejes de coordenadas, ¿vale? Le daríamos intro o botón derecho y podríamos seguir. Incluso podríamos, por ejemplo, vamos a poner arroba y lo vamos a levantar también 0,0 y bueno, lo vamos a levantar 20, ¿vale? Perdón, coma 20, ¿vale? En este punto vemos que lo hemos levantado 20 unidades, ¿vale? Y a través de la función planar, que la tenemos aquí debajo, ¿vale? La barra de estado, podemos seguir haciendo el dibujo. Fijaos que yo podría ir siguiendo hacia estas líneas y en vez de que nos vaya al plano z igual 0, seguiría en este plano. ¿Por qué? Porque si yo quito el planar, ¿vale? Y yo vuelvo aquí a este punto y sigo haciendo mi línea, vemos como automáticamente mi polilínea vendría al eje o a la z igual 0, ¿vale? Esto lo conseguiríamos entonces con el planar, que nos permitiría de un modo u otro empezar a construir elementos en 3D, ¿vale? Mantener la polilínea en la altura en la que estamos, ¿vale? Que sería la de, creo que pusimos, a ver, 20 unidades, ¿vale? Entonces ya tendríamos claro cómo ir haciendo las líneas en una dimensión, en otra, con coordenadas absolutas, coordenadas relativas, ¿vale? Ahora mismo si quisiéramos hacer una línea que fuera en coordenadas polares, ¿vale? Entonces pinchamos por ejemplo aquí y imaginemos que yo quiero pues hacer una línea con un cierto ángulo a partir de esta, ¿vale? Entonces el modo de hacerlo es poniendo arroba,
por ejemplo 20, el arroba y el 20 nos indicaría el módulo del siguiente segmento, que sería de 20 unidades, ¿vale? Y con el simbolito menos, que a ver dónde lo tengo yo por aquí. Aquí, perdón, ahí está, perdón, que es que tengo el teclado inglés y no lo he encontrado, ¿vale? El simbolito menos, ya le daríamos el ángulo que queremos usar, ¿vale? Pues en este caso el 45, ¿vale? Vemos cómo nos crearía un ángulo en sentido antihorario 45, o si en vez de darle 45 le diéramos menos 45, haría pues en la otra dirección, ¿vale? Eh, Podemos hacer pruebas, ponerle por ejemplo 30, eh, o por ejemplo 75, y vemos cómo el ángulo se va cerrando. Con lo cual esta es la forma de hacer eh, un ángulo